¿Alguna vez has escuchado frases como Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento del mundo? ¿O el alma es buena, pero el cuerpo es malo? ¿Has escuchado a personas dividir todo en luz y oscuridad? Sí, como si existieran dos principios eternos en lucha. Bueno, pues entonces, pues has escuchado, quizás sin saberlo, ecos del maniqueísmo. Sí, una herejía que marcó profundamente el pensamiento religioso durante siglos, engañó a miles y sigue presente en muchas ideas modernas y en sectas actuales. Y precisamente de eso es de lo que les voy a explicar. Bueno, ¿qué enseñaba el maniqueísmo? El maniqueísmo fue fundado en el siglo III por Manes o Mani, un autodenominado profeta persa que vivió entre los años 216 y 276. Manes afirmaba pues haber recibido revelaciones superiores a las de Jesús y Buda y predicaba pues una doctrina que combinaba elementos del cristianismo, el gnosticismo y la astrología persa. Bueno, sus ideas clave eran que existen dos principios eternos, uno del bien espiritual de la luz y el otro del mal material de las tinieblas, y que el mundo físico pues fue creado por el Dios del mal y que el alma humana pues es divina, pero está atrapada en el cuerpo y es corrupto, y que la salvación consiste en liberar el alma del cuerpo y regresar a la luz, y que Jesús pues no tuvo un cuerpo real sino aparente, sí, una forma como de docetismo. Dice la escritura, Dios vio lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Hermanitos, Dios creó el cuerpo y el mundo material, no el mal. ¿Por qué es esta herejía tan peligrosa? Pues porque ataca directamente los fundamentos de la fe cristiana y porque niega la bondad de la creación, Génesis 1, y porque niega la verdadera encarnación de Cristo, lo que destruye la redención, Juan 1:14, y porque niega la resurrección del cuerpo, Primera de Corintios 15, y porque promueve un dualismo radical que hace del hombre un campo de batalla entre dos dioses opuestos. Dice la escritura, el Señor es uno solo y fuera de él no hay otro. Deuteronomio 6:4. Dice también la escritura, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y dice también, creo en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro, que es el credo de Nicea. Bueno, pues, ¿qué hizo la iglesia en aquel tiempo al respecto? Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia como San Irineo, San Agustín, San Jerónimo y San Epifanio, pues condenaron el maniqueísmo como una falsificación del Evangelio, una forma gnóstica, peligrosa y engañosa. Pero el momento más providencial en esta batalla fue cuando San Agustín de Hipona, antes de su conversión, pues fue maniqueo durante 9 años, hasta que la gracia, la razón y la verdad del Evangelio lo liberaron. San Agustín después combatió el maniqueísmo con obras monumentales, así como contra Fausto y de Natura Boni, enseñando que solo existe un Dios todopoderoso, creador de todo lo visible e invisible, y que la materia es buena porque fue creada por Dios, y que el mal no es una sustancia, sino una privación del bien, así como la oscuridad pues es la ausencia de la luz. Dice la escritura, todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Hoy en la actualidad pues hay muchas distorsiones sectarias modernas inspiradas en el maniqueísmo, aunque pues ya nadie se llama maniqueo. Oficialmente el espíritu del maniqueísmo sigue presente en muchas ideas, movimientos y sectas. Bueno, pues una de las sectas Nueva Era y espiritualismo esotéricos enseñan que el cuerpo es una prisión del alma. Rechazan la carne, el sufrimiento y la encarnación. Hablan de energía, de luz y oscuridad, sí, así como principios eternos enfrentados. Dice la escritura, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios 6:13. Y otra secta, cristianismos gnósticos modernos, son libros apócrifos malinterpretados. Niegan que Jesús haya tenido cuerpo real. Dicen que su misión pues era enseñar cómo liberar el espíritu del cuerpo. Rechazan la cruz y la encarnación corporal. Dice la escritura, tocadme y ved. Un espíritu no tiene ni carne ni hueso como veis que yo tengo. Lucas 24:39.
Y otra secta más, dualismo moral radical, pues de ciertos grupos ven el mal como una fuerza equivalente al bien. Sí, predican una lucha entre el Dios bueno y el Dios oscuro. Niegan la soberanía absoluta de Dios. Dice la escritura, el Señor ha hecho todas las cosas para sí y aún a limpio para el día malo. Proverbios 16:4. El maniqueísmo no es solo una herejía antigua, es una visión del mundo equivocada donde Dios no es soberano, el cuerpo es despreciado y Cristo pues no salva realmente. Pero la Iglesia Católica, con la fuerza del Espíritu Santo, defendió la verdad. Dice la Escritura, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4, 5, 6. Hermanito, tú y yo estamos llamados a proclamar con firmeza, el cuerpo es bueno, Dios es uno, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Hermanitos, al principio del video conocimos el maniqueísmo, la herejía que enseñaba la existencia de dos principios eternos, uno bueno espiritual y otro malo material. Bueno, condenando el cuerpo, la creación y negando que Jesús se haya encarnado realmente. Pero hoy veremos cómo la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, derrotó esta gran mentira y cómo tú y yo podemos vivir la belleza de la fe auténtica que reconoce que todo lo creado por Dios es bueno, que el cuerpo tiene dignidad y que Cristo, el Verbo eterno, se hizo carne para redimirnos. Bueno, pues uno de los testimonios más impactantes de esta batalla espiritual fue el de San Agustín de Hipona, quien durante 9 años pues fue maniqueo. Y él, buscando una explicación lógica al problema del mal, el dualismo pues le ofrecía una solución fácil. El mal pues no viene del hombre, sino de otro Dios oscuro. Pero cuando se encontró con la fe católica, con la predicación real de San Ambrosio y con el verdadero evangelio, pues comprendió que el mal no es una sustancia, sino la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de luz. Hermanito, no hay dos dioses, solo hay un Dios infinitamente bueno y el mal surge pues cuando nos alejamos de él, decía San Agustín. En Romanos 5:12 dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, no por un Dios del mal, sino por el mal uso de la libertad humana. Bueno, desde los primeros siglos, la iglesia afirmó que Dios es uno solo y no hay ningún otro igual o contrario a él, y que la creación material es buena, pues Dios mismo la hizo, y que el cuerpo humano no es prisión, sino templo del Espíritu Santo, y que Jesús se encarnó verdaderamente. Dios se hizo carne, no una apariencia. Dice 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el Salmo 139:14 dice, te alabo porque me has hecho de manera maravillosa. Y Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por él y para él. Bueno, ¿qué nos enseña esto hoy en la actualidad? Pues que vivimos en una época donde el maniqueísmo vuelve a aparecer disfrazado. Algunos odian su cuerpo y su historia. Otros dividen el mundo en fuerzas cósmicas de bien y mal, como si fueran iguales. Bueno, pues muchos niegan que Dios pueda permitir el sufrimiento, lo cual los lleva a rechazar a Dios y creer en un Dios limitado. Pero el cristianismo verdadero afirma con fuerza, Dios es todopoderoso. El cuerpo humano tiene valor eterno. El mal existe por el pecado, no por un segundo Dios. Cristo se encarnó y resucitó en carne para salvarnos completamente. Y en primera de Juan 4:2-3 nos dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanitos, ¿y cómo vivir esta verdad hoy? Bueno, pues ama tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. No odies tu carne, no vivas una fe desencarnada. Dios no te salva del cuerpo, sino con tu cuerpo. Dice Romanos 8:11, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará vida también a vuestros cuerpos mortales. Hermanitos, tenemos que aceptar el sufrimiento como parte de la redención. El maniqueísmo huye del sufrimiento, pero la cruz es el camino de la victoria. Dice Filipenses 1:29, os ha sido concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Bueno, tenemos que evitar espiritualidades gnósticas y engañosas.
Dice, no busquéis reencarnación, canalizaciones o energías. Busca a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre. Nos dice Hechos 4:12, no hay otro hombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Bueno, pues debemos proclamar con firmeza, Dios es uno y todo lo que Él ha hecho es bueno. No hay dos dioses, no hay equilibrio entre el bien y el mal, hay un solo Dios y todo poder le pertenece a Él. Y en Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Hermanitos, el maniqueísmo hizo dividir al mundo, al hombre y a Dios, pero la Iglesia Católica proclamó con firmeza, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hermanito, tú y yo estamos llamados hoy a vivir en plenitud con alma y cuerpo en la verdad de Cristo. No hay dualismo, no hay prisión, hay redención total. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te ayudó a fortalecer tu fe, pues te invito a unirte a esta misión de evangelización. Suscríbete al canal para más información fiel del magisterio. Comenta tu testimonio o lo que más te impactó. Comparte este video con quienes aún viven divididos por la mentira del dualismo. Activa la campanita y acompáñame en los próximos capítulos de esta serie. Y recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga.